Mi nombre es la teniente coronel Grace Helbig. A los 38 años, me encontraba en mi casa de la infancia en Annapolis, un fantasma no deseado en una fiesta, rindiendo homenaje al hombre que robó mi victoria, mi hermano. Mi sonrisa era un alto al fuego, una pausa calculada antes de que comenzara la verdadera batalla. Entonces mi madrastra Débora me acorraló, su voz una cuchilla de seda. Grace, querida, no estás tratando de robarle el protagonismo con ese uniforme, ¿verdad? Este es el día de Lucas. Sus palabras fueron un golpe directo. Una detonación que rompió años de resistencia silenciosa. Sentí que el frío familiar se filtraba en mi hueso, pero mantuve su mirada. ¿Alguna vez te han obligado a aplaudir a la persona que robó el trabajo de tu vida? Ellos confundieron mi silencio con rendición. Estaban a punto de aprender que la arma más peligrosa es una mujer que no tiene nada que perder. El pensamiento era una piedra fría y dura en mi estómago. Había ensayado este momento durante los 2 días de viaje desde Nevada. Mi polvoriento Ford F-150. Un marcado contraste con los relucientes Mercedes y BMW S que ahora bordeaban el largo camino de grava. Mi camioneta, al igual que yo, no pertenecía allí. Este era su mundo de jardines cuidados y viejo dinero tranquilo. La invitación, si es que se le podía llamar así, todavía estaba arrugada en la guantera. Había llegado solo 3 días antes, una ocurrencia tardía, una cortesía extendida tan tarde que era una falta de respeto. Respiré hondo, estabilizándome. El aire salado de la bahía de Chesapeake llenaba mis pulmones. Era el olor de mi infancia, un olor ahora impregnado con el amargo sabor del distanciamiento. No estaba allí por los canapés ni las charlas educadas. Estaba allí para enfrentarlos. La puerta principal se abrió hacia una ola de calor, risas y el suave tintineo de copas. Mi hermano Lucas. El hombre del momento estaba cerca de la gran escalera, alto y bronceado, aceptando felicitaciones con un encanto fácil y ensayado. Contaba una historia, mi historia, sobre una escapatoria estrecha en Kandahar. Su voz resonaba con una valentía que había tomado prestada. Era un buen actor. Tenía que darle eso. Fue entonces cuando Débora hizo su movimiento, ejecutando una maniobra social impecable que me dejó aislada cerca de la chimenea rugiente. Sostenía su copa de Chardonnay como un cetro, su sonrisa una máscara perfectamente pulida. Grace, querida, susurró. Su voz una cuchilla de seda mientras me miraba de arriba a abajo. No estás tratando de robarle el protagonismo con ese uniforme, ¿verdad? Este es el día de Lucas. Las palabras me golpearon como metralla, robándome el aire. Sentí el frío familiar filtrarse en mis huesos. Pero mantuve su mirada. Mi entrenamiento militar tomó el control, rostro neutral, manos firmes, pero por dentro, sus palabras eran una detonación, rompiendo años de resistencia silenciosa. No había terminado. Al ver que se acercaba un senador estatal, colocó una mano posesiva sobre mi brazo. Su toque se sintió como una marca. Senador, conoce a mi hijastra, Grace, dijo. Su tono goteando falsa preocupación. Ella hace papeleo para el ejército allá en Nevada. Nos alegra tanto que tenga un trabajo tan seguro. Siempre nos preocupamos. Por ella papeleo. Había reducido mi mando, mis estrategias, las vidas de las que era responsable a papeleo. Me pintaba como algo frágil de lo que necesitaban preocuparse. Mientras Lucas era el héroe, el senador me dio un asentimiento educado y despectivo, y volvió su atención hacia ella, dejándome allí en la sombra que ellos habían tan hábilmente proyectado. No existía como soldado. Solo como una nota al pie en la historia de mi hermano. Mis ojos recorrieron la sala, buscando a mi padre. Lo encontré, dirigiendo la conversación junto al gabinete de licores, riendo con un general retirado. Su nombre era Donald Helbig y él era el arquitecto de esta ficción. Mientras hablaba, señalaba orgullosamente a Lucas. Sus ojos recorrieron la sala y pasaron directamente por mí, no con malicia, sino con una indiferencia que era, de alguna manera, peor. Era como si fuera un mueble, parte del paisaje. Luego lo vi en el pesado repisa de roble. En el lugar de honor había un gran marco plateado ornamentado. Era una fotografía de Lucas y yo. De mi última gira en Afganistán. Ambos en pleno equipo, de combate desértico, entrecerrando los ojos contra el sol abrasante. O eso era lo que parecía. Mi estómago dio un vuelco. La foto había sido brutalmente recortada, casi eliminándome por completo, dejando solo el borde de mi mengue y un fragmento de mi hombro presionado contra el costado de mi hermano. Era un miembro fantasma, un remanente que habían sido demasiado perezosos para eliminar completamente. Debajo de la imagen, una placa de latón recién pulida estaba fijada al marco. Las palabras grabadas se quemaron en mis retinas. Capitán Lucas Helbig, arquitecto de la Operación Lanza Resoluta. Mi sangre se heló. El bajo zumbido de la fiesta se desvaneció en un rugido distante.
Esto no fue una omisión, no fue olvido, fue un acto deliberado de borrado. No solo habían ignorado mis logros, los habían robado, los habían renombrado, y los habían colgado en la pared para que todos los admiraran. Habían tomado mi historia, la historia que había escrito con polvo, sudor y sangre, y habían firmado el nombre de mi hermano en ella. Esa fotografía en la repisa no era la primera vez que me cortaban del marco. En mi memoria. Las ediciones eran solo menos literales. Las excisiones tallaban momentos que deberían haber sido míos. Estando allí, entre el tintineo de copas y las risas forzadas, el ruido de la fiesta se desvaneció y el pasado entró como una densa niebla desde Chesapeake. Fui transportada a un ardiente día de junio en West Point, el sol golpeando la perfecta verde de los campos de desfile, haciendo que el latón pulido de nuestros uniformes fuera casi demasiado brillante para mirarlo. Era el día de la graduación. 4 años de disciplina implacable, de despertadores a las 4 a.m., de llevar mi cuerpo y mente a sus límites absolutos, me habían llevado a este único momento triunfante. Vestida con el icónico gris y blanco, mis guantes blancos, nítidos y limpios, me encontraba en formación, mi mirada barriendo el mar de familias, vitoreando en las gradas. Los buscaba. Una desesperada esperanza infantil titilando en mi pecho. Vi a mis compañeros siendo levantados sobre los hombros de sus padres, a sus madres llorando con una alegría desbordante. Vi a los hermanos sosteniendo carteles hechos a mano con insultos cariñosos y tontos. No vi nada para mí. El espacio, donde mi familia debería haber estado, era un vacío abierto. Mi padre había llamado. La noche anterior. Su voz, suave y profesional, como si estuviera dirigiéndose a un subordinado, me informó de una reunión ineludible con un cliente. Dijo que estaba orgulloso, por supuesto. Pero los negocios son los negocios. Las palabras sonaban vacías. Un guión prescrito que probablemente había utilizado antes. Mi madrastra, Débora, ni siquiera se molestó en llamar. Un ramo ostentoso de lirios blancos, una flor a la que soy alérgica desde la infancia. Un hecho que seguramente ella sabía, había llegado a mi cuartel con una tarjeta. Su firma estaba en ella. Pero el mensaje, un genérico tan orgullosa de ti, se sentía como si lo hubiera escrito un asistente. Más tarde, llegaría un mensaje de voz, su voz suave y impersonal, deseándome lo mejor como si acabara de pasar un examen de conducir. Y Lucas, mi hermano, mi compañero soldado, envió un mensaje de texto. Contenía una sola palabra. Congrats. Me quedé allí. Una estatua en medio de una celebración. El peso de mi diploma se sentía increíblemente pesado en mi mano. La abrumadora sensación de logro que había anticipado. El sentimiento con el que había soñado durante 4 años se disolvió en un dolor vacío. Fue el primer y quizás el corte más profundo. La dolorosa realización de que el logro culminante de mi vida era para mi propia familia una molestia, un evento que no valía la pena ajustar su horario. Un logro que no merecía su presencia. El recuerdo cambió, el calor del verano fue reemplazado por el calor sofocante de una Navidad años después. Todos estábamos reunidos en la sala de estar formal. El aire denso con el aroma del gigantesco abeto de Douglas y el empalagoso popurrí caro de mi madrastra. Un fuego crepitaba en la chimenea proyectando un cálido resplandor sobre los regalos perfectamente envueltos. Lucas, sentado en un sillón mullido como si estuviera en un trono. Abrió el suyo primero. Era una pequeña y pesada caja de mi padre. En su interior, reposando sobre un cojín de terciopelo negro, estaba el Rolex Vintage de nuestro abuelo, una reliquia, un legado. Mi padre le dio una palmada en el hombro. Su voz cargada con una rara muestra de emoción. Esto le pertenece a quien llevará el nombre Uiberg, anunció a la sala, su mirada barriendo a los familiares reunidos, excluyéndome de manera intencionada. Luego fue mi turno. Débora me entregó un sobre delgado y crujiente. Un símbolo brillante de alegría navideña que se sintió como una burla. Mi nombre estaba escrito en el frente con su perfecta escritura cursiva. Lo abrí. Dentro había una tarjeta de regalo de Amazon de $50. Un silencio asfixiante cayó sobre la sala. Todos lo vieron. Todos entendieron el abismo entre los dos regalos. Pensamos que preferirías algo práctico, Grace, dijo Débora, su sonrisa no alcanzando del todo sus ojos. Con tu estilo de vida. Supusimos que las compras en línea probablemente son lo más fácil para ti de manejar. Práctico. Esa fue la palabra que usó para describir mi vida, mi carrera, mis decisiones. Era un eufemismo para decir no femenina, inestable, otra. A Lucas le dieron un legado. A mí me dieron una transacción. Un reconocimiento de $50 que dejaba. Claro que no me conocían y que no tenían intención de intentarlo. La tarjeta de regalo se sintió como un cheque de liquidación, un pago por los servicios prestados como hija, una declaración clara y final de mi lugar en la jerarquía familiar. Era secundaria. Un outsider, una ocurrencia tardía.
pero en medio de ese frío había un recuerdo que ardía con una cálida y feroz protección. Era el recuerdo de mi abuela, Margaret, la madre de mi padre. Después de esa solitaria graduación en West Point, después de las flores y el mensaje de texto de una sola palabra, ella fue la que apareció. Condujo 8 horas seguidas desde su casa en Carolina del Norte sin parar. Su viejo Buick llegó a mi cuartel vacío justo cuando caía el crepúsculo. Me encontró sentada en mi baúl de pie, sin decir una palabra, simplemente me abrazó. Luego me llevó a un pequeño y modesto restaurante fuera de la carretera principal. De esos con sillones de vinil rojo agrietados y el constante aroma a cafeitos y no frito. Era real, era honesto. No me ofreció consuelos vacíos ni excusas. Por ellos, nos pidió café negro y una porción de pastel de manzana a la mode. Luego extendió su mano y tomó la mía, su agarre sorprendentemente fuerte, sus ojos del mismo azul claro que los míos, mirándome directamente, viendo más allá del uniforme y la composición cuidadosamente construida. Nunca dejes que ellos definan tu valor, Grace, dijo. Su voz baja y firme, cortando el murmullo tranquilo del restaurante. Tu luz es demasiado brillante y eso les asusta. Tienen miedo de quedarse en las sombras. Eso es todo esto. Miedo no solo me estaba consolando, me estaba armando. Ella fue la única que vio el campo de batalla por lo que realmente era. No, un desierto lejano, sino la pulida madera de caoba de nuestra mesa familiar. Ella vio su miedo, su envidia, sus descalificaciones calculadas por lo que eran. Sus palabras fueron un salvavidas. Un ancla en el caos vertiginoso de su indiferencia. Ella fue la voz que susurraba, no estaba loca por sentir lo que sentía. Su voz fue la única razón por la que no me había roto en 1.000.000 de pedazos, mucho antes. Las palabras de mi abuela se convirtieron en mis nuevas órdenes de misión. No dejes que ellos definan tu valor. Y así me fui. 2 bolsas de lona oliva y mi Ford F-150 destrozada fueron todo lo que tomé de esa casa en Annapolis. Conduje hacia el oeste, dejando atrás el verde exuberante de Maryland por el sol implacable y castigador de Arizona. Mi destino era Fort Bucca, una base de inteligencia ubicada en medio de un vasto y despiadado desierto. Mi primer apartamento fue un estudio pequeño encima de una lavandería abierta a las 24 horas. El aire estaba perpetuamente denso, con el dulce aroma químico del suavizante de telas y el opresivo zumbido de las máquinas abajo. Era todo lo que podía pagar después de pagar el depósito de seguridad y el primer mes de alquiler con los pocos ahorros que tenía. Mientras tanto, una sola llamada telefónica de mi padre había asegurado a Lucas un espacioso apartamento amueblado en el nuevo complejo de viviendas para oficiales, con piscina y vista a las montañas. Mi vista era un estacionamiento de grava. Mi padre nunca llamó para ver si había llegado con seguridad. Este era mi castigo por mi terquedad, como él lo llamaba. Estaba esperando que fracasara, que regresara arrastrándome y admitiera que no podía sobrevivir sin que el nombre Helbeck me apoyara. Cada noche, después de un agotador día en la base, me sentaba en una caja de cartón volteada que servía de único mueble, comiendo fideos ramen instantáneos directamente de la taza. Miraba hacia la vasta extensión del desierto, el cielo, tornándose morado al atardecer, y una fría hendidura de duda se deslizaba en mí. Había cometido un terrible error, pero luego recordaba la expresión en su rostro, el gesto despectivo de su mano. Y sabía que no podía volver. Preferiría morirme de hambre en este desierto que ahogarme en su jaula dorada. En la base, aprendí rápidamente que mi nombre era tanto una bendición como una maldición. Mi nuevo oficial al mando, el coronel Miller, era un viejo amigo de mi padre. Vio Helbeck en mi expediente y me miró con un escepticismo inmediato y profundo. Como si fuera una impostora que tenía la obligación de desenmascarar, tuve que trabajar el doble de duro que cualquier hombre de mi equipo solo para ser considerada la mitad de buena. Los planes tácticos en los que pasaba noches desarrollando a menudo eran recibidos con un gruñido sin compromiso. Lo tomaremos en cuenta, teniente, decía Miller, arrojando mi informe sobre una pila de otros papeles. Una semana después, un colega masculino presentaba una idea sorprendentemente similar en una reunión, reescrita con su propio y confiado barítono, y recibía elogios entusiastas. Excelente iniciativa. Johnson rugía a Miller. Aprendí a trabajar, en silencio. Dejé de ofrecer mis mejores ideas en foros abiertos. En cambio, las vertía en mis informes oficiales, creando una meticulosa huella de papel. Me ofrecí para las asignaciones que nadie más quería. El turno de medianoche analizando imágenes de drones hasta que mis ojos ardían. Turnos festivos haciendo inventarios en almacenes sofocantes. Mis comidas se redujeron a lo que podía comer en mi escritorio. Una barra Cliff y café negro amargo de la cafetera del salón. No me quejé. Canalicé el resentimiento, la injusticia, punzante, y lo convertí en combustible.
Me haría tan indudablemente excelente que ya no podrían ignorarme. Una noche, estaba superando mi 36ª hora consecutiva despierta. Sumergida en comunicaciones enemigas cifradas para un informe crítico, mi mundo se había reducido al resplandor verde del monitor. El agotamiento era un peso físico que me presionaba. Al alcanzar mi taza de café, mi mano tembló y el líquido hirviente se derramó sobre mi muñeca. Un dolor abrasador subió por mi brazo, pero no había tiempo para reaccionar. Jadeé. Maldije entre dientes y envolví mi mano en un montón de toallas de papel rugosas del dispensador. Luego volví a la pantalla. El informe era más importante que el dolor. A la mañana siguiente, dejé el informe terminado sobre el escritorio de Miller. Él lo miró, luego me miró a mí, sus ojos, vacíos de reconocimiento. Está bien, Helbeck, déjalo ahí, fue todo lo que dijo. No hubo gracias, ni reconocimiento al trabajo. Esa noche, de vuelta en mi sofocante apartamento, el constante zumbido de las secadoras abajo se sentía como una burla. Desenrollé las toallas de papel. Una fea ampolla que supuraba se había formado en mi muñeca y en el silencio absoluto de esa habitación finalmente me rompí. Las lágrimas no eran por el dolor abrasante de la quemadura. Eran por la profunda y aplastante soledad. No había nadie a quien llamar. Nadie que me trajera una bolsa de hielo. Nadie que me dijera que todo estaría bien. La ampolla era un símbolo doloroso y perfecto de mi nueva realidad. En este camino, estaba completamente sola. Cada herida, grande o pequeña, tendría que sanarla yo misma. Después de una noche pasada en las profundidades de una desesperación solitaria, el sol del desierto se sintió inusualmente abrasador. A la mañana siguiente, estaba en la sala de conferencias principal. Antes del amanecer, el silencio de la base, un marcado contraste con la turbulencia en mi mente. Me concentré en mi trabajo, dejando que los complejos datos en la pantalla fueran mi refugio. La primera persona en romper el muro que había construido alrededor de mí fue la que menos esperaba. No era un amigo de mi padre. No formaba parte de la red de los viejos amigos. Era el brigadier general Rowe, un coreano-americano de segunda generación, con ojos amables e inteligentes y una reputación de ser duro pero justo. Entró en la sala a las 5:00 horas. Me vio encorvada sobre mi laptop y en lugar de seguir caminando, se detuvo. Unos minutos después, regresó y dejó una humeante taza de cerámica sobre la mesa junto a mí. El calor se filtró a través de la porcelana hacia mis manos frías. Teniente, dijo. Su voz tranquila pero clara. Leí tu análisis sobre las rutas de suministro enemigas anoche. Fue brillante. Viste un patrón que todo mi equipo pasó por alto. Miré hacia arriba, atónita y en silencio. Durante meses. Mi trabajo había sido ignorado o robado. Que no solo lo vieran, sino que lo entendieran. Y elogiaron por un general, nada menos, se sintió surrealista. Esa simple taza de café negro ofrecida sin fanfarria ni expectativa. Contenía más calidez y respeto genuino que todos los halagos vacíos que mi familia me había dado. Solo pude decir un ahogado gracias, señor. Desde ese día, el general Rowe se convirtió en un mentor silencioso. No hacía un show de ello, pero comenzó a incluirme en las reuniones de alto nivel. Pedía específicamente mi opinión, obligando a los otros oficiales en la sala a escuchar. Me estaba dando una plataforma, no por mi apellido, sino a pesar de él. Fue el primer rayo de luz. El segundo vino en un solitario jueves de noviembre. Era el Día de Acción de Gracias, una festividad que había comenzado a temer. En casa. Era un evento grandioso lleno de personas que apenas conocía y la asfixiante presión de las expectativas de mi familia. Aquí era solo otro día. Ya me había resignado a una cena de lasaña congelada y el silencio de mi apartamento. Entonces, hubo un golpe en mi puerta. Era la sargento mayor María Torres, una NCO de mi unidad. Una mujer formidable que respetaba inmensamente. Estaba allí con ropa civil, un delantal colorido atado a su cintura. Teniente coronel, dijo. Su tono sin dejar lugar a discusión. Mi esposo hizo demasiado pavo. No vas a pasar el día festivo sola. Ponte tu abrigo. Comencé a protestar, a decir que estaba bien, que tenía trabajo que hacer, pero ella simplemente negó con la cabeza, una pequeña y genuina sonrisa en su rostro. Eso no es una solicitud, señora. La dejé que me guiara hasta su pequeño y ordenado hogar al otro lado de la base. En el momento en que entré, me vi envuelta por los sonidos y olores que no me había dado cuenta de que había estado anhelando. La risa caótica de sus 3 hijos, el aroma sabroso del pavo y el relleno asándose. Y el dulce y especiado olor de la tarta de calabaza enfriándose en la encimera. Su esposo, un contratista civil de rostro amable, me estrechó la mano cálidamente. Sus hijos me mostraron sus creaciones de Lego. No preguntaron por mi familia ni por mi pasado. Simplemente me hicieron un espacio en su mesa abarrotada. Me pasaron el puré de papas y me incluyeron.
mientras me sentaba allí escuchándolos discutir amigablemente sobre la mejor parte del desfile de Macy's. Una calidez se extendió por mi pecho que no tenía nada que ver con la comida. Por primera vez en años, sentí lo que se supone que debe sentirse una familia en el Día de Acción de Gracias. Lentamente, casi sin darme cuenta, comenzó a formarse alrededor de mí un nuevo tipo de familia. No era una de sangre, sino de propósito compartido y respeto mutuo. Era el general Rowe que veía mi mente. Era María, que veía mi soledad. Eran unos pocos otros soldados de mi equipo que habían visto mi ética de trabajo y habían llegado a confiar en mi juicio. Ellos eran los que se quedaban tarde conmigo, los que me traían comida cuando olvidaba comer, los que me escuchaban cuando la presión se volvía insoportable. Una noche de viernes, después de un agotador ejercicio de campo de 2 semanas, terminamos todos en un bar local cerca de la base. Ese tipo de lugar con pisos pegajosos, una máquina de discos tocando rock clásico y jarras baratas de cerveza. Todos estábamos exhaustos, sucios, pero aliviados. Nos sentamos alrededor de una mesa tambaleante, devorando cestas de alitas de búfalo picantes y aros de cebolla grasientos. El general Rowe levantó su vaso de plástico con cerveza. El bullicio del bar pareció callarse alrededor de nuestra mesa. A los cerebros de la operación, dijo, mirándome directamente. Y al instante, todas las personas en esa mesa, tanto oficiales como suboficiales, levantaron sus copas hacia mí. A Grace, gritó alguien. ¡Wow!, gritó otro. Golpearon sus copas contra la mía. En ese momento, rodeada por el olor a cerveza rancia y comida frita, me sentí más vista, más valorada, más celebrada de lo que jamás me había sentido en la perfecta y pulida sala de estar de la casa de mi padre. Su luz, genuina e inquebrantable, finalmente me ayudaba a ver la mía propia. La calidez de esa noche en el bar, la sensación de camaradería y respeto genuino, parecía que había sido hace una eternidad. El momento en que mi teléfono sonó una semana después era un número que no reconocía, pero el código de área era de Maryland. Un nudo frío de aprensión se apretó en mi estómago. Durante 2 años. No había habido más que silencio. De su parte, silencio que había confundido con paz. Contesté, Grace. Su voz era tan desconocida, tan diferente del tono áspero y despectivo que recordaba. Era inusualmente cálida, casi empalagosa. Era mi padre, Grace. Acabo de hablar con el general Fitzwilliam. Me dijo que has estado haciendo un trabajo excepcional allá afuera. Solo quería llamarte y decirte, estoy orgulloso de ti. Las palabras me golpearon con la fuerza de un golpe físico. Estoy orgulloso de ti. Las 4 palabras que había deseado escuchar toda mi vida. Mi guardia, tan cuidadosamente construida, vaciló por una fracción de segundo. Una parte tonta y desesperada de mí, la niña pequeña, aún buscando la aprobación de su padre, quiso creerle. Pero la experimentada oficial de inteligencia que había en mí sabía mejor. Esta no era una llamada. Era una jugada inicial en una campaña estratégica. No tardó mucho en revelar su objetivo. Escucha. La razón por la que llamo, Lucas está en la lista para un puesto de comando importante. Una gran oportunidad para él, pero necesita un plan estratégico realmente impresionante para sellar el trato. La primera persona en la que pensé fuiste tú. Nadie en la familia tiene una mente para esto como tú, Grace. Ahí estaba. El anzuelo. Los elogios no eran para mí. Era una herramienta para conseguir algo de mí. No estaba orgulloso de mí. Éxito, lo veía como un recurso para ser explotado por mi hermano. La familiar y escalofriante decepción me envolvió, apagando el pequeño destello de esperanza. Le dije que lo pensaría. Mi voz más fría de lo que pretendía. El asedio comenzó. Al día siguiente, apareció un correo electrónico de Lucas en mi bandeja de entrada. El asunto decía simplemente, hola. En su interior había un vago esquema de una página sobre los parámetros de la misión y un mensaje corto. Hola, Grace, papá me dijo que podrías ayudar con esto. ¿Sabes? No soy muy bueno con los detalles finos. Avísame qué se te ocurre. No era una solicitud, sino una expectativa, como si fuera mi deber hacer su trabajo por él. Ser de nuevo la escritora fantasma de su éxito. La casual arrogancia de todo esto me hizo apretar la mandíbula. Luego vino la llamada de Débora. Vos era una clase magistral en manipulación emocional, impregnada de culpa y falsa urgencia. Grace, querida, comenzó, tu padre me habló de la maravillosa oportunidad para Lucas. Esto es tan importante para la familia. ¿Entiendes? Un Helbig en un puesto de comando así. No se le va a todos. Si lo ayudas a tener éxito, reflejará bien. En todos hizo una pausa, dejando que la implicación flotara en el aire. Este no es el momento para ser egoísta. Querida, todos necesitamos unirnos. Egoísta.
La palabra era un golpe calculado diseñado para avergonzarme y obligarme a cumplir. Negar su solicitud sería interpretado como si estuviera saboteando activamente el futuro de la familia. Estaban empaquetando su descarada explotación en el lenguaje del amor y la lealtad, retorciendo el deber familiar en un arma contra mí. Querían que regresara a las sombras. Que usara mi mente y mis habilidades para asegurar que Lucas, el hijo dorado, pudiera seguir brillando. El acto final de esta representación teatral llegó una semana después. Mi padre voló hasta Arizona. No pidió ver mi apartamento estrecho ni la base donde trabajaba. Llamó e invitó a cenar al restaurante de carnes, el más caro y tradicional de la ciudad. Ese tipo de lugar con paneles de madera oscura, manteles blancos y camareros con chalecos negros. El tipo de sitio al que llevaba clientes importantes. Nunca a su hija. La comida fue tensa. Hizo comentarios superficiales, preguntando cosas triviales sobre mi trabajo, sus ojos escaneando la habitación más de lo que jamás se encontraron con los míos. Luego, cuando el camarero recogió nuestros platos principales, hizo su movimiento. Se inclinó hacia adelante, cubriendo mi mano con la suya. Su piel estaba seca y fría. Grace, dijo. Su voz un susurro bajo y confidencial. Sé que no siempre. He sido justo contigo. Ahora lo veo. Tienes un don, una mente brillante. Me apretó la mano. Ayuda a Lucas esta vez. Solo esta vez. Te prometo que después de esto, las cosas serán diferentes. Haré que se reconozca lo que vales. Haré algunas llamadas. Me aseguraré personalmente de que todos sepan de lo que eres capaz. Fue un discurso perfecto. Tenía contrición, elogios y una promesa para el futuro. Pero al mirarlo a los ojos, no vi nada. Ningún remordimiento. Ningún orgullo genuino. Solo vi el cálculo frío y calculador de un abogado cerrando un trato. Esto no era una disculpa. Era una negociación. Estaba intentando comprar mi talento con una promesa que no tenía intención de cumplir. En ese momento, bajo la tenue y cara luz del restaurante, la sombra de mi familia cayó sobre mí una vez más. No era una sombra de protección o amor. Era una oscuridad asfixiante, una que amenazaba con apagar la misma luz que ahora querían usar. Después de esa cena, envié un correo electrónico a mi padre con un tono educado y profesional. Le dije que, debido a mi actual ritmo operativo, no podría ayudar con la planificación estratégica del capitán Helbeck. Utilicé jerga militar, firme, respetuosa y definitiva. Le dije que no. La represalia fue más rápida y brutal de lo que hubiera imaginado. 3 semanas después, un correo electrónico anónimo aterrizó en mi bandeja de entrada, sin asunto, sin remitente que reconociera, solo un enlace ominoso. Mi entrenamiento me gritó que no lo abriera, pero un frío temor me dijo que tenía que hacerlo. El enlace llevó a un blog de asuntos militares bien respetado, C-Dispatch. El titular decía, dentro de la Operación Hawthorne. Como la audaz estrategia de un capitán, salvó a un batallón. Mi respiración se detuvo en mi garganta. Operación Hawthorne. Esa era mía. Una misión de contrainsurgencia compleja y de alto riesgo que comandé en un remoto valle de Afganistán hace un año. Una misión que había sido clasificada hasta hace poco. Mi mis manos temblaban mientras desplazaba hacia abajo. El artículo era detallado, citando informes desclasificados sobre la audaz maniobra de flanqueo, los precisos ataques de drones, los componentes de la guerra psicológica. Todos los elementos característicos que había diseñado y ejecutado, meticulosamente. Elogiaba el valor excepcional del comandante y su genio estratégico. Mi corazón latía frenéticamente contra mis costillas como un pájaro atrapado. Desplacé más rápido, mis ojos buscando el nombre del crédito oficial. Y entonces lo vi. Bajo un subtítulo titulado El comandante. Había una foto de Lucas sonriendo confiado en su uniforme de gala. El texto decía, la misión fue comandada por el entonces capitán Lucas Helbeck, cuyo liderazgo en el terreno fue fundamental para su éxito. No era un error. No era un error tipográfico. Era una mentira impresa en blanco y negro para que todo el mundo la viera. No solo habían intentado robar mi futuro, habían ido atrás en el tiempo y robado mi pasado. Habían arrancado una página de mi historial de servicio, una página escrita con las vidas de mis soldados en juego, y habían colocado la cara de mi hermano sobre ella. La rabia era algo físico, una oleada ardiente y cegadora que me dejó mareada. Agarré mi teléfono y marqué el número de mi padre, mis dedos torpes de furia. Contestó al segundo tono. Su voz tranquila y compuesta. ¿Por qué? La palabra salió desgarrada de mi garganta. Un sonido áspero y ahogado. Estaba más allá de la razón, más allá de la compostura militar. ¿Por qué lo hiciste? Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Un silencio tan profundo que ya era una confesión en sí misma. Cuando finalmente habló, la calidez fabricada desapareció, reemplazada por el veneno helado de su verdadero ser.
Grace, sé realista, dijo. Su voz plana y desprovista de emoción. La carrera de Lucas necesitaba esto. Es un mundo competitivo. Su historial necesitaba una condecoración significativa para ponerlo en la pista de comando. ¿Y el mío? Grité, mi voz quebrándose. ¿Y mi carrera? Fue mi comando. Tu historial está bien, dijo con desdén. Pero seamos honestos con nosotros mismos. Eres una mujer en el ejército. Has hecho bien, excepcionalmente bien. Pero hay un techo. Nunca vas a llegar a los rangos más altos. Un hombre lo hará. Lucas lo hará. Este fue el mejor movimiento estratégico para la familia. El mejor movimiento estratégico. El teléfono casi se me resbaló de las manos. Era peor que una mentira. Era una justificación. Una filosofía. No solo estaba admitiendo el robo, estaba explicando su lógica fría y calculadora. Me estaba diciendo que mi género era una descalificación permanente, que mi ambición, mi talento, mis sacrificios, todo estaba limitado por una barrera invisible que hacía que mis logros fueran prescindibles y el potencial de su hijo ilimitado. No solo estaba robando mi victoria, me estaba diciendo que no era digna de ella en primer lugar. Fue una bofetada tan profunda, tan completamente despectiva de toda mi existencia que me quitó el aliento. Colgué. No dejé el teléfono con fuerza, simplemente dejé que mi mano cayera. El dispositivo hizo ruido al caer sobre el barato piso laminado. Mis piernas no me sostuvieron. Comencé a caminar de un lado a otro en los pequeños confines de mi apartamento, de un lado a otro como un animal enjaulado. 4 paredes. 4 años en West Point. 10 años de servicio. Noches largas, mañanas tempranas, fiestas perdidas. La quemadura en mi muñeca. El día de acción de gracias solitario. El esfuerzo constante por ser el doble de buena solo para ser vista como igual. Todo, cada sacrificio, borrado por una entrada de blog y la casual y cruel ambición de mi propia familia. Me detuve frente al pequeño espejo del baño. Vi a una mujer que apenas reconocía. Su rostro estaba pálido, sus ojos enrojecidos y vacíos, con un dolor tan profundo que se sentía ancestral. Pero mientras miraba esos ojos, algo cambió. La desesperación. El peso aplastante de la traición comenzó a arder, consumido por otra cosa. Un incendio salvaje de furia, una ira fría, clara y absoluta. Habían tomado mi pasado, habían intentado dictar mi futuro. Habían devaluado mi presente, me habían dejado sin nada. Y ese fue su error fatal. Un soldado sin nada que perder es el soldado más peligroso de todos. Respiracioné hondo y la mujer en el espejo se irguió. El temblor se detuvo. Las lágrimas se secaron. El dolor se desvaneció, reemplazado por un enfoque cristalino. Pensaron que soportaría esto en silencio, como había soportado todo lo demás. Se equivocaban. Ustedes pagarán por esto, susurré. Mi voz una promesa baja y firme a la reflexión. En el cristal. Todos ustedes. Todos tienen un punto de quiebre. Una línea dibujada en la arena que, una vez cruzada, lo cambia todo. Es ese momento cuando el costo del silencio se vuelve mayor que el costo de la lucha. El momento en que te das cuenta de que tu propia dignidad es más importante que una paz falsa. Dime. ¿Cuál fue tu punto de quiebre? ¿Cuál fue el momento? ¿Qué te hizo finalmente decir basta? Comparte tu historia en los comentarios. Tu voz me da fuerza. Y en el siguiente capítulo veremos exactamente qué pasa cuando esa fuerza finalmente se desata. El incendio de furia disminuyó, convirtiéndose en brasas calientes y brillantes de determinación. La tormenta emocional dio paso al frío y claro enfoque de una oficial de inteligencia. Mi misión ya no estaba en suelo extranjero. Estaba aquí, y toda misión comienza con la recopilación de inteligencia. Sabía que los registros militares oficiales, especialmente los de nivel clasificado, no podían ser alterados sin dejar rastro. Mi padre, por todo su astuto legalismo, era un civil. No entendía las huellas digitales que dejan los sistemas seguros. Yo sí. Durante las siguientes 48 horas. Apenas dormí. Alimentada por café negro y una determinación sombría, utilicé todas las habilidades forenses cibernéticas que poseía. No solo era una soldada. Era una analista entrenada. Navegué por el laberinto de los archivos seguros del Pentágono, mis dedos volando sobre el teclado, ejecutando complejas consultas de línea de comandos. Mi corazón latía con un ritmo constante. No por miedo, sino por la emoción de la caza. Y entonces, a las 3 a.m. de la segunda noche, lo encontré, el registro administrativo de los archivos relacionados con la operación Hawthorne. Los metadatos no mentían. Era una línea de tiempo perfecta e incorruptible. Mostraba el nombre del archivo del informe después de la acción original ARAP. Hawthorne 253 en Taugelbeck G, enviado por mí en la fecha correcta, y luego mostraba otra entrada fechada, 5 meses después,
Una modificación, una anulación a nivel de administrador. Mi respiración se cortó mientras rastreaba el origen de la orden. La dirección IP no venía de un dominio de .mil. No venía del Pentágono ni de ninguna instalación militar. Hice un rastreo. Rápido, la dirección se resolvió en un servidor comercial registrado a nombre de una entidad privada. Un sentimiento nauseabundo de triunfo y desdén me invadió cuando el nombre apareció en mi pantalla con letras blancas y nítidas. Helbig & Associates LLC, mi padre. Desde el servidor de su propio bufete de abogados. No era una conspiración que involucrara a oficiales de alto rango. Era un simple acto doméstico de traición. Una ola de algo parecido a la euforia nauseabunda atravesó mi cuerpo. Esto era la prueba digital irrefutable. Pero un archivo de registro no era suficiente. Necesitaba algo más tangible, algo indiscutible. Necesitaba el documento original. Años de entrenamiento me habían inculcado una paranoia profunda. Un hábito de redundancia personal. Nunca confiaba en un solo sistema. Hacía copias de seguridad de todo. Fui al viejo baúl de pie maltratado en el fondo de mi armario. El que me había cejido de base en base. Levanté la tapa pesada, el olor a lona y cuero viejo, llenando el aire. Debajo de un uniforme de gala perfectamente doblado y mis viejos manuales de campo, allí estaba, un pequeño disco duro externo negro cifrado. Mi archivo personal. Mis manos estaban firmes mientras lo conectaba a mi laptop. Escribí la larga y compleja frase de acceso, una combinación de la fecha de nacimiento de mi abuela y las coordenadas de mi primer puesto de mando, y el disco cobró vida. Navegué hasta la carpeta correcta, y allí, sentado sin tocarse por más de un año, estaba el archivo nombrado exactamente como aparecía en el registro original. Lo abrí. Mi informe original apareció en la pantalla exactamente como lo había escrito. Mi firma digital estaba al final. Mis mapas tácticos con mi propia escritura en los márgenes estaban todos. Allí y lo más importante también estaba el apéndice C, un análisis detallado de 12 páginas de la maniobra de flanqueo de último minuto en la cresta sur. El movimiento decisivo que había roto la línea enemiga y salvado a todo el batallón. El movimiento que Lucas ni siquiera sabía que había autorizado hasta después de que terminó. Tenía mi arma. Inmediatamente comencé a crear múltiples copias de seguridad seguras en diferentes servidores en la nube en un nuevo pendrive. Nunca podrían borrar esto de nuevo. Mientras subía el archivo final, mi teléfono vibró. Era el general Rowe. Grace dijo. Su voz grave. Acabo de leer un artículo sobre Lucas siendo acreditado por Hawthorne. Es una mentira y tú y yo lo sabemos. Todo el tercer batallón sabe quién estaba en la radio ese día. Sabemos a quiénes. Estábamos siguiendo órdenes. Hizo una pausa. Yo estuve allí. Testificaré al respecto en un abrir y cerrar de ojos. Si necesitas un testigo. Lo tienes. Lo diré bajo juramento frente a cualquier junta de investigación. Sus palabras fueron la última pieza de munición que necesitaba. La confirmación de que no estaba luchando contra un fantasma. No estaba sola. Dejé escapar una respiración lenta que no me había dado cuenta de que había estado conteniendo. La fría resolución en mis venas se solidificó en hielo. Gracias, general, dije, mi voz sorprendentemente calmada. Te agradezco más de lo que sabes, pero no creo que necesite una sala de tribunal. Hice una pausa, mirando los archivos dispuestos en mi pantalla. Mi arsenal. Resolveré esto en un tipo diferente de escenario. El escenario estaba en West Point. El teatro Eisenhower estaba lleno de cadetes en su uniforme de gala gris. Oficiales decorados, influyentes exalumnos y prensa militar. El aire mismo vibraba con tradición y prestigio. Este era el lugar donde me había graduado sola, una mujer invisible en un mar de hombres celebrados. Hoy no sería invisible. Llegué no como invitada, sino como comandante entrando en un campo de batalla. Esta vez no estaba sola. Mi abuela Margaret caminaba a mi lado. Su postura regia, su presencia una fuerza innegable. Llevaba un sencillo pero elegante vestido azul marino, un collar de perlas en su cuello. Ella era mi refuerzo. Como esperaba. Mi nombre no estaba en la lista de invitados en la entrada principal. Un joven capitán, nervioso, dio un paso adelante, para bloquear nuestro paso, con una carpeta en la mano. Señora, dijo, no parece tener su nombre aquí, antes de que pudiera hablar. Mi abuela lo miró fijamente, con una mirada tan intensa que podría haber congelado el acero. Capitán, dijo. Su voz tranquila pero con una autoridad que lo hizo enderezarse. Mire detenidamente la insignia de rango en su hombro. Esa es la teniente coronel Grace Helbig. Ella tiene más derecho a estar en este salón que cualquiera, en su lista. Ahora, ¿va a apartarse o necesitamos tener una conversación con su oficial al mando? El joven capitán palideció. Tartamudeó una disculpa y prácticamente tropezó consigo mismo para dejarnos pasar.
Un murmullo recorrió la multitud reunida en el vestíbulo al vernos. Podía sentir sus ojos sobre mí. Sobre mi uniforme, sobre la determinación en mi mandíbula. No nos detuvimos a socializar. Caminamos con propósito directo al auditorio principal. La primera fila estaba reservada. Un pequeño cartel con la leyenda reservado. Para la familia Helbig estaba colocado. En el asiento de extremo, mi padre, mi madrastra y Lucas ya estaban sentados, disfrutando de la atmósfera. El rostro de Débora, rodeado de una sonrisa triunfante, se congeló al vernos. La expresión de mi padre se tensó en una máscara de incredulidad. Caminé por el pasillo. El sonido de mis tacones bajos haciendo un clic deliberado sobre el piso, pulido. Me detuve en su fila. Sin decir una palabra, encontré la mirada de mi padre, luego me senté en el asiento vacío justo junto a él. Mi abuela se sentó a mi lado. Jaque mate. El juego había comenzado. La ceremonia comenzó. Se pronunciaron discursos. Se cantaron alabanzas y luego fue el turno de Lucas. Caminó hacia el podio. La imagen misma de un héroe americano moderno. Estaba apuesto, confiado y completamente fraudulento. Comenzó su discurso, su voz suave y ensayada. Relatando historias de valentía de la Operación Hawthorne. Mis historias. Habló sobre la difícil decisión de ejecutar la maniobra de flanqueo, una decisión que había tomado mientras él estaba a millas de distancia. Habló sobre el uso innovador de las operaciones psicológicas, una estrategia que había diseñado durante noches sin dormir. Detrás de él, en una enorme pantalla de proyección. Comenzó una presentación de diapositivas. La primera imagen era un mapa táctico del Valle de Hawthorne. Era un mapa que conocía íntimamente. Yo misma había dibujado las primeras superposiciones. Usó un puntero láser para trazar las rutas. Sus palabras un perfecto eco de las mías del informe original de la misión. Sentí una furia fría y tranquila sentarse sobre mí. Y entonces comenzó mi propia ofensiva silenciosa. En la esquina inferior derecha del mapa apareció una línea de texto, pequeña pero clara, Arquitecta Estratégica LTCG Helbig. Un murmullo bajo recorrió la mitad del auditorio. Lucas, al medio de una frase, vaciló. Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia la pantalla. Una chispa de confusión cruzando su rostro. Intentó recuperarse, ignorarlo, pasando a la siguiente fase de su historia. La diapositiva cambió a un complejo diagrama de flujo, detallando los protocolos de escalamiento de amenazas. Y allí estaba de nuevo, en la parte inferior. Autorización final de Campo G. Helbig. El murmullo creció más fuerte y ya no era solo un par de personas. Era una ola de susurros confundidos. En el escenario, Lucas estaba visiblemente desconcertado. El flujo confiado de su discurso se rompió. Comenzó a tartamudear, perdiendo su lugar en la narrativa que había memorizado pero que nunca entendió. Realmente, sus ojos se dispararon hacia el lado del escenario, buscando al equipo técnico. Una mirada desesperada y paniqueada en su rostro. Sabía que estaba perdiendo el control. El rostro de mi padre estaba pálido. Sus nudillos blancos, donde sujetaba el reposabrazos. Débora parecía que había tragado veneno, justo cuando el silencio de Lucas en el escenario se volvía dolorosamente incómodo. El general Rowe, quien estaba programado para dar la última condecoración, se levantó y caminó hacia el micrófono secundario en el escenario. Estaba tranquilo, su presencia imponente, captando la atención inmediata de todo el auditorio. Los susurros cesaron al instante. Damas y caballeros, comenzó el general Rowe. Su voz profunda y resonante, llenando el auditorio en completo silencio. Por favor, perdonen la interrupción. Parece que tenemos un error administrativo en el programa que siento la necesidad de corregir para el registro oficial. Dejó las palabras flotando en el aire. Una pausa magistral que atrajo cada mirada. En la sala, Lucas permaneció congelado en el podio como un ciervo atrapado en los faros. La brillante táctica de la Operación Hawthorne ha sido justamente elogiada esta noche, continuó el general. Su mirada barriendo al público. El coraje de los soldados sobre el terreno fue inigualable. Pero el verdadero arquitecto de esa victoria, el comandante que diseñó la estrategia y asumió la responsabilidad última de su ejecución, está sentado con nosotros aquí hoy. El silencio en la sala fue absoluto. Estaba tan callado que pude oír el zumbido de las luces del escenario. El general Rowe giró ligeramente. Sus ojos encontraron los míos en la primera fila. Me dio un asentimiento apenas perceptible, así que les pido a todos que se pongan de pie, declaró. Su voz subiendo en poder mientras reconocíamos oficialmente y correctamente al verdadero oficial al mando de la Operación Hawthorne, una verdadera heroína y una de las mentes estratégicas más brillantes del ejército de los Estados Unidos. Teniente Coronel Grace Helbig. Durante un latido, no hubo nada, y luego todo el auditorio estalló. No fue un aplauso educado. Fue una ovación atronadora, una ola espontánea de respeto y reconocimiento que me envolvió.
Todo el cuerpo de cadetes estaba de pie. Los oficiales, los exalumnos, todos se pusieron de pie. Sus manos chocando en un sonido unificado y poderoso. Los destellos de las cámaras explotaron desde la sección de prensa, creando una constelación de luces blancas cegadoras. Lentamente, con la mano de mi abuela sobre mi brazo. Me levanté, me di la vuelta y miré a mi familia. Lucas estaba paralizado, su rostro una máscara de pálido y humillado shock. Débora miraba al frente, su fachada perfecta hecha trizas. Y mi padre se veía viejo y derrotado. En ese momento, bajo el resplandor total e implacable de los focos, finalmente entendió. Habían perdido. Mantuve su mirada durante un largo momento, dejándolos ver, realmente ver. ¿Quién era yo por primera vez? No como una ocurrencia tardía, no como el personaje secundario, sino como la comandante de mi propia historia, de pie en el centro del escenario que legítimamente me pertenecía. El aplauso atronador se desvaneció, reemplazado por el silencio asfixiante de una sala privada, de espera detrás del escenario. La adrenalina que había recorrido mis venas momentos antes ahora se desvaneció, dejando una profunda y agotadora fatiga en los huesos. El general Rowe había organizado que usáramos esta sala. Una cortesía para evitar a la prensa. Era un espacio, estéril e impersonal, pero serviría como el campo de batalla final. Fueron escoltados unos minutos después. Ya no como un frente unido y orgulloso, sino como 3 individuos derrotados y separados. Mi abuela Margaret se quedó en silencio junto a la puerta, una guardiana estoica, asegurándose de que esta confrontación no fuera interrumpida. Débora habló primero. Su rostro una maraña de lágrimas de cocodrilo y maquillaje arruinado. La representación no había terminado aún. ¿Cómo pudiste, Grace? Sollozó, su voz gruesa de angustia fabricada. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu familia frente a todos? La humillación. La miré. Mi expresión inexpresiva, las apelaciones emocionales que antes funcionaban conmigo ahora eran inútiles. ¿Familia? Pregunté, mi voz peligrosamente tranquila. ¿Eso es lo que somos? Una familia no borra sistemáticamente a uno de los suyos para elevar a otro. Una familia no comete fraude para proteger un ego frágil. Deslicé una copia impresa y bien ordenada de los registros del servidor a través de la mesa pulida. Cayó frente a ella con un sonido suave pero definitivo. Esto no fue un error. Débora, esto fue una conspiración y tú fuiste parte de ella. Su llanto se detuvo al instante. Sus ojos se dispararon hacia el papel, vieron el nombre del bufete de abogados de mi padre. Y su rostro se quedó inmóvil de genuina sorpresa. Ya no tenía más líneas en esta obra. Mi padre dio un paso adelante, su rostro una máscara sombría. Intentó recuperar el control, recurriendo a lo único que le quedaba. El fanfarroneo. Esto es una vergüenza, siseó. Has deshonrado el nombre Helve. Una breve risa amarga escapó de mis labios. El nombre Helve. Encontré su mirada furiosa. Sin inmutarme, hablas de honor. Tu honor murió el día en que decidiste que mis logros eran tuyos para regalar. Murió en el momento en que pusiste la ambición de tu hijo por encima de la verdad de tu hija. Abrió la boca para argumentar, pero levanté la mano, silenciándolo. La dinámica de poder en la sala había cambiado irrevocablemente. Yo estaba al mando ahora. Lucas fue el último. Ni siquiera intentó entrar en la sala. Lo encontré más tarde de pie fuera, junto a los campos de desfile. El lugar donde todo había comenzado. Una fría y constante llovizna había comenzado a caer, empapando los hombros de su uniforme de gala. Se veía pequeño, derrotado. La fachada del niño dorado se había desmoronado, dejando a un hombre que apenas reconocía. Grace murmuró, sin mirarme, lo siento ¿por qué? ¿Lucas? Pregunté, mi voz desprovista de ira. Solo una vasta y cansada tristeza. ¿Lo sientes por haberlo hecho o lo sientes por haberte atrapado? Finalmente me miró. Sus ojos llenos de una mezcla patética de vergüenza y autocompasión. Soy un cobarde, susurró, la lluvia pegando su cabello a su frente. Tenía miedo. Miedo de que, si todos supieran lo brillante que eres, simplemente desaparecería. No importaría. Miré a mi hermano, el hombre al que alguna vez había idolatrado, al que había protegido toda mi vida. Y no sentí nada. El odio, la rabia, todo. Se había ido, reemplazado por un profundo sentimiento de lástima. No era un monstruo. Simplemente era débil. El perdón no es algo que pueda darte. Lucas, dije en voz baja, es algo que tienes que ganar. Puedes comenzar devolviendo lo que no es tuyo. No esperé una respuesta. Le di la espalda y me alejé, dejándolo solo con su conciencia y la fría lluvia de noviembre. Regresé a la sala de espera para recoger a mi abuela. Mi padre y Débora aún estaban allí. De pie en silencio atónito. Esta era la última sesión informativa. Desde este día en adelante, dije, mi voz clara y definitiva, cada palabra una piedra cuidadosamente colocada. Construyendo un nuevo muro entre nosotros.
El nombre Helbeck para mí no es más que un nombre en un certificado de nacimiento. No es mi familia, no es mi identidad. Miré a mi padre, luego a su esposa. No me llamen, no escriban, no intenten encontrarme. Nuestra relación, lo que quedaba de ella. Terminó el momento en que decidieron que no era lo suficientemente buena porque era mujer. No levanté la voz. No lo necesitaba. La quietud definitiva de las palabras era más poderosa de lo que cualquier grito podría haber sido. Me giré, tomé el brazo de mi abuela y salimos de la sala, del teatro y al aire limpio. Lavado por la lluvia. Respiré profundamente. El aire estaba frío y agudo en mis pulmones. Se sentía como el primer respiro real que había tomado en años. Había un dolor sordo de pérdida, el dolor por una familia que había deseado, pero que nunca tuve realmente. Pero ese dolor fue apacado por una inmensa sensación de liberación. El peso de sus expectativas, sus decepciones, sus traiciones. Se había ido. Por primera vez en mi vida, ya no estaba encadenada a su sombra. Estaba libre. La libertad que sentí al salir de ese salón era vasta, casi aterradora en su ilimitación. Durante tanto tiempo, mi vida había sido definida por la lucha contra la narrativa de mi familia. Ahora esa lucha había terminado. Pero la libertad, sin propósito, es solo otro tipo de prisión. Sabía que no podía simplemente regresar a mi vida tal como estaba. La victoria en West Point no fue un final. Tenía que ser un comienzo. La historia de lo que sucedió en el Eisenhower causó ondas de choque en la comunidad militar. Estuve inundada de mensajes, algunos de viejos compañeros, muchos de desconocidos. Pero no quería ser un símbolo de retribución. Quería ser un catalizador para el cambio. Con el sabio consejo de mi abuela y el apoyo logístico del general Rowe, canalicé la energía de ese momento hacia la acción. Establecimos una fundación. Le dimos un nombre que era tanto un honor como un acto desafiante de reclamación, la iniciativa Margaret Helbeck para las mujeres en la defensa. En el evento oficial de lanzamiento en Washington, D.C., realizado en una sala llena de cadetes femeninas aspirantes, oficiales experimentadas y congresistas que nos apoyaban, me paré en un podio una vez más. Esta vez no luchaba por mi propia historia, luchaba por la de ellas. Miré el mar de rostros brillantes y decididos, y vi mi reflejo en cada uno de ellos. El legado, les dije, mi voz firme, no es algo que se hereda. Es algo que se construye ladrillo por ladrillo, con dolor. Tu nombre no te define, tus acciones lo hacen. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran. El nombre Helbeck fue, alguna vez, para mí un símbolo de un techo que me dijeron que nunca podría romper. Hoy lo convertimos en un símbolo de las herramientas que utilizaremos para romper esos techos para todos. El nombre que una vez fue mi prisión se había convertido en mi plataforma en los meses siguientes. Encontré una forma más tranquila y personal de sanar. Comencé a escribir. Al principio, solo eran notas, fragmentos de recuerdos, pero pronto se convirtió en una misión propia. Escribí mis memorias. Un proceso que se sintió como una última batalla con los fantasmas de mi pasado. Confronté cada recuerdo doloroso, cada agravio, cada momento de desesperación. No como una víctima que relata sus heridas, sino como una sobreviviente que mapea sus cicatrices. Le puse al libro un título que mi abuela me había inspirado años antes, en ese restaurante, Comando sin permiso. Para mi asombro, el libro se convirtió en un bestseller nacional. Pero el verdadero impacto no estuvo en las cifras de ventas. Estuvo en las cartas. Llegaron por mails desde todo el país. Eran de hombres y mujeres, soldados y civiles que también se habían sentido como el hijo olvidado, el empleado ignorado, el cónyuge no apreciado. Un trabajador de fábrica retirado de Ohio escribió que mi historia le dio el valor de finalmente confrontar a su hermano, quien le había robado el negocio de su padre. Una joven abogada en Chicago dijo que leyó un pasaje de mi libro a sus compañeros antes de conseguir con éxito su ascenso. Leí cada carta, a menudo con lágrimas en los ojos. Eran historias de resistencia silenciosa, de injusticias cotidianas enfrentadas con un coraje recién encontrado. Me di cuenta de que mi guerra no había sido solo mía, había sido la guerra silenciosa y privada de incontables otros. Al compartir mi historia, encontré una comunidad en sus historias. Encontré las últimas piezas de mi propia sanación. Un año después, me encontré de vuelta en West Point. El círculo ahora estaba completo. El aire fresco de otoño estaba lleno con los sonidos de la banda militar y los gritos orgullosos de las familias. Esta vez no era una graduada solitaria, buscando un rostro familiar. Estaba en la plataforma de revisión, la oradora invitada de honor para la clase graduada. Estaba de pie en el podio, mirando la larga línea gris de cadetes. Un mar de uniformes impecables y futuros esperanzadores.
Este fue el mismo lugar donde una vez me había parado, invisible y con el corazón roto, mientras daba mi discurso, hablando no de tácticas o guerra, sino de integridad y el coraje de definir el propio honor. Mis ojos escanearon la multitud y lo vi. De pie cerca del fondo. Parcialmente oculto por un viejo roble, estaba Lucas. Estaba vestido con ropa civil, una camiseta de polo simple y pantalones. Ya no era un soldado. Él simplemente se quedó allí escuchando. Cuando terminé y comenzó el aplauso, él también aplaudió. Nuestros ojos se encontraron al otro lado del campo. Por un breve y fugaz momento, no había animosidad ni gran reconciliación. Solo había un reconocimiento tranquilo, no hablado. No aplaudía por mí, su hermana, aplaudía por lo que ahora representaba. Y en eso había una extraña y pacífica sensación de cierre, después de los discursos. Mi último deber fue entregar el certificado de comisionamiento a una de las cadetes graduadas más destacadas. Al llamar su nombre, una joven subió al escenario con la espalda recta como una barra de acero, sus ojos ardiendo con el mismo fuego que yo recordaba tener en los míos, mientras le colocaba las barras doradas de subteniente en su uniforme. Me incliné y susurré, nunca pidas permiso para liderar. Ella me miró, un destello de comprensión en sus ojos y una sonrisa determinada tocó sus labios. No, señora, dijo. No lo haré, me aparté. Una sensación de profunda satisfacción se apoderó de mí. Había encontrado mi propósito. No estaba en las batallas que había ganado, sino en los futuros líderes que podía ayudar a forjar. Mi amanecer no me fue dado. Lo creé yo misma.